todavía, pero lo voy a comenzar a grabar ahorita. Por ejemplo, esto era para esa ecuación diferencial que estábamos viendo ahorita, ¿verdad? Aquí interesa decir que, por ejemplo, x igual a cero es una solución, ¿verdad? Constante de la ecuación diferencial, a lo que le llamábamos ahí punto de equilibrio, ¿verdad? Porque es una solución constante. Y observamos aquí que las soluciones de cierta manera como que están relacionadas con ese punto de equilibrio. En este caso, viéndolo de izquierda a derecha, y les hacía énfasis fuerte la vez pasada, ¿verdad? Que nos interesa siempre analizar de izquierda a derecha, como cuando uno dice que una función es creciente, ¿verdad? Y uno dice, bueno, es creciente desde -1 a 0, por ejemplo, ¿verdad? Y uno siempre lo dice de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces aquí, desde ese punto de vista, uno dice, ok, estas soluciones se están alejando del punto de equilibrio. En la parte izquierda están cercanas al punto de equilibrio, pero se van alejando, ¿verdad? Aquí en la parte derecha. Y aquí al revés, ¿verdad? En la parte izquierda están lejos del punto de equilibrio, en la parte derecha se están acercando al punto de equilibrio. A esta línea de acá le llamamos línea de fase, que representa de forma resumida este comportamiento. O sea, es como que sin necesidad de ver estas gráficas, al ver uno esta línea, uno puede decir, ah, ok, el comportamiento que se está dando es más o menos este, ¿verdad? Las soluciones se están alejando del punto de equilibrio, ¿no? Eh, como les decía, pues a esa línea le llamamos línea de fase, y a esos dos puntos son el típico ejemplo de una clasificación que se hace de los puntos de equilibrio, la clasificación usual, que es la de sink y source, o sumidero y fuente, traduciendo textualmente, ¿no? Fuentes, en caso de que las soluciones se alejan, así como acá, ¿verdad? Y en la línea de fase se ve como que clarito, ¿verdad? Tengo el punto acá, ¿verdad? Y las flechas estas me indican que las soluciones se están alejando, ¿verdad? Del punto de equilibrio. Y en este caso al revés, ¿verdad? Y este es el caso del sumidero o sink, ¿verdad? Eh, Decíamos que un punto de equilibrio o una ecuación diferencial o un sistema dinámico que ya más adelante vamos a ver qué es lo que realmente se utiliza como definición de sistema dinámico. Por ahora, pues quedémonos con lo que nosotros sabemos, que es que una ecuación diferencial de este tipo decimos que es estable, sí, en cierto sentido, porque hay varias formas de clasificarlo. Sí, cuando hacemos cambios en el parámetro este A de la ecuación diferencial, cambios pequeños implican cambios pequeños en las soluciones. Y caso contrario, decimos que hay una bifurcación si al realizar cambios pequeños en la ecuación diferencial se dan cambios grandes en las soluciones de los sistemas o de la ecuación diferencial, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso particular, si tomamos A igual a punto 1 y menos punto 1, que desde cierto punto de vista se puede considerar pequeño, igual podríamos considerarlos más pequeños, ¿verdad? Solo que uno positivo, otro negativo. Y se va a observar este comportamiento, ¿verdad? Con uno de ellos se va a dar este comportamiento, con el positivo, con el negativo se va a dar este comportamiento. O sea que hay un gran cambio en las soluciones cuando cambia un poquito, ¿verdad? Ese valor de ese parámetro, ¿no? Y decimos entonces que en este caso hay una bifurcación, o sea, como que una especie de división, ¿verdad? En cómo se comportan las soluciones, ¿verdad? Aquí pues solo teníamos otro ejemplo. Les decía ahí que este campo de pendientes es bastante útil para analizar ecuaciones diferenciales, porque esto uno lo puede construir sin necesidad de resolver la ecuación diferencial. Les decía la vez pasada que en software como Wolfram Alpha o MATLAB o cualquiera de los que ustedes consideren como su favorito, normalmente si uno escribe la ecuación diferencial, lo único es que ya con un cierto valor de A, ¿verdad? Eso sí, eh, ya le dan automáticamente este diagrama. O sea que construir esto ya no es un problema, y con esto uno lo que se imagina es, ok, según este diagrama, este es el comportamiento de las soluciones, ¿verdad? Y a partir de esto uno concluye, ah, ok, x igual a 1, aquí es un sumidero, ¿verdad? Las soluciones se están acercando a él. X igual a 0 es una fuente. Las soluciones siempre, como les digo, de izquierda a derecha, se están alejando de ese punto de equilibrio, ¿verdad? Y bueno, esta era otra forma de analizarlo. Ahí se los dejo que esto sí que lo vean ahí en la presentación, ¿verdad? Y para los que no estuvieron la vez pasada, pues esto ya estaba como tarea que hay que incluirla en la tarea
1, ¿verdad? Que se va a sumar con los otros ejercicios que les deje, ¿verdad? Ok, eso fue un resumen de lo que hablábamos en la clase anterior. Veamos entonces qué es lo que nos interesa ahora. Vamos a hablar un poco de lo que se llama diagrama de bifurcaciones y mapa de Poincaré, que son dos herramientas que me permiten como que dar información sobre las soluciones de una ecuación diferencial sin necesidad de resolverla. Más que todo, el diagrama de bifurcaciones es bastante útil porque se puede realizar sin necesidad de resolver la ecuación y sin necesidad de hacer mucho cálculo extra, porque muchas veces, pues, si uno puede resolver la ecuación, pues la resuelvo y a partir de eso doy toda la información que yo quiera, ¿verdad? Pero el punto, el chiste de los sistemas dinámicos es poder dar esa información sin necesidad de resolver la ecuación diferencial, ¿verdad? En ese sentido, los diagramas de bifurcaciones son un poco más útiles porque se pueden realizar independientemente de qué tan compleja sea la ecuación diferencial. Eh, claro, hay unos pues que es más fáciles que otros, eso sí. Eh, ya esta otra herramienta del mapa de Poincaré ya no es tan útil en ese sentido porque no siempre se puede obtener, no siempre se puede realizar. O sea, van a haber algunas ecuaciones diferenciales para las cuales pueda decir algo sobre este mapa de Poincaré y van a haber otras que no. Entonces, se vuelve un poco menos útil en ese sentido, pero es una herramienta como más formal. O sea, se puede demostrar que tal cosa pasa y pues si se ponen a pensar según cómo es el estilo de, de nosotros en la carrera de matemáticas, muchas veces interesa más este tipo de cosas siempre y cuando sean como que más formales, ¿verdad? Pero bueno, ya para objetivos prácticos es como que más útil estos diagramas de bifurcación. Ok, para ello vamos a considerar la famosa ecuación logística, solo que con un término añadido ahí que representa una recolección. Eh, seguramente en ecuaciones diferenciales trabajaron con la ecuación logística, ¿verdad? O la vieron por lo menos. Usualmente se utiliza como ejemplo de una aplicación, ¿verdad? De las ecuaciones diferenciales de primer orden que modela la cuestión de las crecimiento y decrecimiento de poblaciones, ¿verdad? Solo que la ecuación esta tiene como que varias, digámosle, mutaciones, en el sentido de que, bueno, hay un modelo bien sencillo que no toma en cuenta muchas variables que se pueden eh, que pueden afectar, ¿verdad? El crecimiento o decrecimiento de una población. Y hay diferentes modelos en donde se le van agregando ya así diferentes ingredientes, ¿verdad? Que pueden afectar cómo se comporta una población, ¿verdad? Imagínense que quieren modelar cómo se está comportando el crecimiento o decrecimiento de la población de pacientes con COVID en su colonia, por decir algo, ¿verdad? El modelo más sencillo sería, bueno, tomo la cantidad de personas que está ahí, que saben que viven en la colonia, tomo la cantidad de personas que sé que están contagiadas y a partir de eso, pues modelo con la ecuación logística sin este término, ¿verdad? Sin este menos h. Y esto me va a dar una especie de tendencia, ¿verdad? De cómo se va a comportar el crecimiento de la población con COVID a partir de las condiciones iniciales que yo tengo, que son como, ok, en el momento que yo medí, sé que hay tantos pacientes con COVID. En el momento que yo medí, sé que la población total es tanto, ¿verdad? Y a partir de eso, pues, puedo predecir, lo único que de manera no muy exacta, si no le introduzco más variables, con la ecuación esta logística, cómo se va a comportar el crecimiento de la gente que tiene COVID. Ya aquí, por ejemplo, este término H lo que representa es que se le está sacando población, o sea, en el ejemplo que les estaba dando significaría que, ok, de los tantos pacientes por COVID que hay, se llevaron a 10 personas para el hospital. Eso representa una extracción, ¿verdad? De esa población que a uno le interesa en ese momento. O un ejemplo más simple, que es el que siempre menciono relacionado con esto, es que uno quiera dedicarse a criar conejos, ¿verdad? Que sabemos que los conejos tienen la propiedad que se reproducen bien rápido, ¿verdad?
Y entonces si yo pongo una pareja de conejos, pues a los tantos días voy a tener ya unos cuantos conejitos más, a los 2 meses, 3 meses voy a tener un montón más, y así, ¿verdad? Si yo lo dejo así, eso va a crecer, asumiendo que yo le voy a dar comida todo el tiempo, pues eso va a crecer tanto como uno quiera, ¿verdad? Pero lo usual es que uno saca unos cuantos, ¿verdad? Para controlar la población, para venderlos, para comerlos, lo que ustedes quieran, ¿verdad? De manera que este término o esa situación se modelaría mejor entonces añadiendo un término así, ¿verdad? Que representa que, por ejemplo, bajo cierto periodo, puede ser días, semanas, meses, yo voy a estar recolectando tantos, ¿verdad? En ese ejemplo, conejos de la población que yo tengo, ¿verdad? En el caso del COVID sería que voy a estar retirando cierta cantidad de personas de las que están contagiadas, que eso puede representar, o a empezar, sería totalmente lógico. Podría representar que es que tantas personas se las llevaron al hospital. Ya estaban graves, entonces se los llevaron y entonces ya no están influyendo en la población que tenemos solo en la colonia, ¿verdad? Entonces, así como habíamos analizado en un ejemplo anterior, en la clase anterior, para este ejemplo, ¿verdad? Si recuerdan, tomamos la función esta, que es el lado derecho de la ecuación diferencial, y hicimos algunos análisis con respecto a ella, o hablamos un poco de ella nada más. Pues aquí también nosotros podemos ponernos a analizar cómo se va a comportar o cómo se van a comportar las soluciones de esta ecuación, considerando esta función que define el lado derecho de la ecuación. Aquí el parámetro ya no sería el A, como en el caso anterior, ¿verdad? Que el parámetro era este, ¿verdad? Y ahora el parámetro de interés es este H, ¿verdad? Entonces, consideremos esta función f sub h, que es tomar el lado derecho de la ecuación. Estas gráficas representan algunos valores, ¿verdad? Tomar algunos valores de h y hacer la gráfica de la función. Noten que es una parábola, ¿verdad? Claramente. El término cuadrático es negativo, entonces son parábolas abiertas hacia abajo. Y dependiendo del valor de h, pues esto es un corrimiento, ¿verdad? Ya sea hacia arriba o hacia abajo de esa parábola. Así que aquí solo estamos representando algunos de esos valores. Notamos que cuando h vale un cuarto, ¿verdad? Se tiene un intercepto con el eje x aquí en x igual a un medio. Cuando h es menor que un cuarto, notamos que hay dos interceptos, ¿verdad? Si se ponen a imaginar, si esto se va corriendo hacia arriba, pues igual van a haber dos interceptos, ¿verdad? Pero cuando h es mayor que un cuarto, no hay interceptos con el eje x, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Creo que lo tengo escrito así acá. Eh, pues noten que, recuerden que nosotros definimos los puntos de equilibrio como las soluciones constantes que tiene la ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces, los interceptos de estas gráficas, lo que representan es cuando esta función, o sea, el lado derecho de la ecuación, es igual a cero, ¿verdad? ¿Qué sería entonces cuando la derivada de x, ¿verdad? Cuando x' es igual a cero, o sea, cuando x es constante. O sea que en esos valores habrían puntos de equilibrio, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que si h es igual a un cuarto, un medio, 0.5 es un punto de equilibrio y es el único, ¿verdad? Si h es menor que un cuarto, van a haber dos puntos de equilibrio, que serían los dos interceptos de esta parábola. Y si h es mayor que un cuarto, no hay puntos de equilibrio, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que les digo acá, ¿verdad? Si tenemos dos raíces, una raíz o ninguna raíz, dependiendo del valor de h. Y como que el valor, digamos que crucial es h igual a un cuarto, ¿verdad? Porque a partir de él, cambiar un poquito, si me paso un poquito de un cuarto, entonces va a pasar esto. Si estoy un poco atrás de un cuarto, entonces va a pasar esto. O sea que ahí va a haber una bifurcación según como describíamos anteriormente, ¿verdad? Eh, bueno, esto solo es concluir lo mismo, ¿verdad? Esto, fíjense, en base a observaciones interiores, que ahí sería de ponerse a escribir. Eso sí, nosotros podemos ponernos a calcular la derivada de la función, así como se hizo acá, ¿verdad? Por aquí, sí. Calcular la derivada para ver cuándo la función es creciente, cuándo es decreciente, y a partir de eso concluir entonces dónde van a haber sumideros o dónde van a haber fuentes, ¿verdad?
Basado entonces en eso, como les digo ahí, sería de, solo voy a medio bosquejarlo. Déjenme copiar la función esta. Tenemos f sub h de x igual a x por 1 menos x menos h. Déjenme mostrarles aquí. Tengo una tablet ahí como pizarra. Si nosotros calculamos la derivada de la función, ¿verdad? F' de h. Pues aquí para derivar conviene desarrollar esto, ¿verdad? Sería 1 menos 2x, ¿verdad? Porque la h es constante, ¿verdad? 1 menos 2x. De manera que, como ya habíamos visto ahí en las gráficas, en x igual a un medio, en este caso lo que diríamos es, desde el punto de vista de cálculo, diríamos hay un punto de crítico, ¿verdad? En x igual a un medio. ¿Qué significaba? Que probablemente ahí, en x igual a un medio, haya un cambio en la función de ser, por ejemplo, creciente a ser decreciente, o viceversa, ¿verdad? De ser decreciente a ser creciente. Entonces, haciendo eso, ¿verdad? Se los dejo ahí que lo hagan con detalle para no quedarme mucho tiempo ahí. Uno puede al final decidir que una de esas raíces, en el caso de cuando hay dos, ¿verdad? Una de esas raíces va a ser un sumidero y el otro va a ser una fuente, ¿verdad? Porque podemos verlo aquí en esta parábola. En esta parte estaríamos diciendo que la derivada es negativa, ¿verdad? Recuerden que x' es igual a esto, ¿verdad? Y lo que estamos analizando es esta función, el lado derecho de la ecuación. Entonces aquí esta gráfica es la gráfica de x', ¿verdad? Entonces aquí estamos diciendo que x' es negativa, por tanto ahí las soluciones son decrecientes, ¿verdad? En este intervalo antes de este punto de equilibrio. Desde acá hasta acá es positiva, entonces aquí las soluciones son crecientes, ¿verdad? Y aquí son decrecientes. Y ahí es donde le digo, a partir de eso, esta ilustración que teníamos acá nos puede como para ayudar a decir, ok, recuerden que esos son valores de x, ¿verdad? Y aquí la x hace las veces de variable dependiente como normalmente lo hace la Y, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con X aquí en el eje horizontal y Y aquí, ¿verdad? En el eje vertical, pero aquí es X y T. Solo es de cambiarse el chip, ¿verdad? Bueno, usualmente en física así se utilizan, ¿verdad? X y T. Entonces, esos intervalos de crecimiento y decrecimiento serían aquí, ¿verdad? En este eje. Y entonces aquí estaríamos diciendo, ok, después de tal valor, aquí son decrecientes. Entre este valor y este valor, aquí son crecientes. Antes de cero, son decrecientes, ¿verdad? Y eso es lo que concluiríamos con eso que normalmente hacemos o hacían ustedes en cálculo 1, ¿verdad? Ok. Así que a eso me refiero aquí con este comentario, ¿verdad? Entonces, lo que concluimos es que en h igual a un cuarto hay una bifurcación, porque al cambiar, ¿verdad? Si yo tomo un valor antes de un cuarto y después de un cuarto, hay un cambio significativo en el comportamiento de las soluciones, ¿verdad? Eh, y entonces, a partir de este tipo de observaciones, es que se construye lo que llamamos diagrama de bifurcaciones, que es una especie de generalización de la línea de fase esta que construíamos o de la que hablábamos por lo menos en la clase anterior. En este caso, fíjense cómo se construye este diagrama de bifurcaciones. Se pone en el eje horizontal el parámetro de la ecuación, ¿verdad? Noten que esto definitivamente está considerando el hecho de que la ecuación solo tenga un parámetro, ¿verdad? Como esta que estamos trabajando ahorita o como la que trabajábamos la vez pasada, ¿verdad? Esta de aquí, que el parámetro era A. Entonces, para esta se podía hacer también eso que les estoy describiendo ahorita, ¿verdad? Entonces se pone H en el eje horizontal. Como habíamos analizado anteriormente, en h igual a un cuarto, solo hay un punto de equilibrio y antes y después de él, pues hay dos o uno, ¿verdad? Entonces, noten que eso se representa acá. En h igual a un cuarto hay un solo punto de equilibrio y eso es lo que, o sea, si uno estuviera construyendo esta gráfica desde cero, déjenme dibujar aquí. Tengo X y H. Entonces, si uno estuviera construyendo esa gráfica desde cero, uno comenzaría diciendo, ok, el primer punto de interés es H igual a un cuarto y de hecho solo eso me interesa.
Y ahí notamos que en ese valor hay un solo punto de equilibrio. Entonces, yo lo puedo ir a calcular, ¿verdad? Con detalle ese valor. Y ese, pues, vamos a ver, observemos la ecuación. Si h vale un cuarto, sería una cuestión de poner el un cuarto aquí, igualar a 0, ¿verdad? Y despejar, ¿verdad? Y el valor de x que me dé, pues ese es el que representaría aquí gráficamente, ¿verdad? Déjenme hacerlo rapidito aquí en Wolfram para no quedarme mucho tiempo en eso. La ecuación es x por 1 menos x menos h. Entonces le ponemos aquí x por 1 menos x menos h, que el que me interesa ahorita es un cuarto, igual a 0, ¿verdad? Entonces solo debe de haber una solución, ¿verdad? Que es, como habíamos dicho, un medio, ¿verdad? Esto asumiendo que yo no la conozco, ¿verdad? Hago los cálculos, es una cuadrática, no habría problema, pero podría ser, dependiendo de la ecuación, que no sea tan simple como una cuadrática, ¿verdad? Ya con que fuera un polinomio de grado 3, 4, ya se le puede dificultar a uno hacer el cálculo, ¿verdad? O qué sé yo, una ecuación trigonométrica, pues ustedes saben que no es difícil que a uno se le complique resolver una ecuación. Entonces, el valor sería x igual a un medio, entonces ese es el que tomaría aquí, ¿verdad? Entonces, cuando h vale un cuarto, x vale un medio. Entonces, si tomo valores más pequeños que un cuarto, según lo que habíamos analizado aquí, ok, para valores más pequeños de un cuarto, tengo dos puntos de equilibrio. Entonces, yo podría tomarme un caso particular y tomemos uno simple, por ejemplo, h menor que un cuarto, por ejemplo, podría ser h igual a 0, ¿verdad? Menor que un cuarto. Si h es igual a 0, entonces los puntos de equilibrio son fáciles, ¿verdad? X igual a 0, x igual a 1. Entonces en nuestra grafiquita aquí pondríamos, ok, cuando h vale 0, x vale 0, y lo dibujo aquí, ¿verdad? Y x vale 1 por acá, ¿verdad? Y lo dibujo acá. Y así sucesivamente, ¿verdad? Tomo otro valor de h por acá, por ejemplo, un octavo, resuelvo la cuadrática esa, entonces voy a hallar otros dos puntos ahí, ¿verdad? Y después de un cuarto, según lo que vimos antes, después de un cuarto no hay puntos de equilibrio. Entonces, después de un cuarto no voy a dibujar nada en la gráfica esta. Y al final, pues uno concluye que lo que me queda es una gráfica de una parábola así, ¿verdad? Con así en sentido, ¿cómo se llama? Horizontal, abierta hacia la izquierda, ¿verdad? Con vértice aquí en h igual a un cuarto y de aquí en adelante pues no hay nada en la gráfica. Lo que representa esta gráfica es dónde están los puntos de equilibrio de la ecuación diferencial que teníamos originalmente, ¿verdad? Dependiendo de el valor de h. Noten aquí que aquí se está representando lo que les decía, ¿verdad? Que mucho del análisis de la ecuación diferencial que uno tiene depende de cómo se comporta el parámetro de la ecuación diferencial. Imagínense que la ecuación tenga dos parámetros, entonces obviamente el análisis se vuelve más complicado porque incluso este tipo de gráficas sería enredado de hacer porque sería en R3, ¿verdad? Entonces ya con eso pues se complica la cosa, ¿verdad? Definitivamente. Sí, no, la tarea solo es de fijarse ahí para alguien que pregunta ahí, Alfredo creo que era. Y Alfredo, las tareas siempre van a estar indicadas al final de la presentación. Por ejemplo, esta fue la presentación que usé en la clase anterior. Aquí dice cuál es la tarea. Y solo me adelanto aquí, fíjense, estoy en la 4. Me adelanto aquí al final. Aquí está la tarea, ¿verdad? O sea que con esto se va a completar. De hecho, aquí les adelanto que con esto se va a completar la tarea 1. Y una vez que termine todo este contenido de acá, pues vamos a hacer una primera prueba, ¿verdad? Que aquí sí creo que lo que voy a hacer es que todo esto, pues definitivamente no se los voy a dar hoy en la hora que tenemos. Entonces lo voy a completar con un video, se los voy a subir ahí al campus y una vez que haya hecho eso, una semana después aproximadamente vamos a hacer nuestra primera prueba y por tanto ese día va a ser el día máximo para entregar la tarea también. Ok, entonces, además, según lo que les venía diciendo, noten que otra información que nosotros podemos representar para cada caso, para cada valor de h aquí,
es la línea de fase de la que hablábamos en la clase anterior, ¿verdad? Que teníamos este caso particular. A ver, aquí. Este caso donde pues representábamos varias soluciones y la línea de fase para ese punto de equilibrio, ¿verdad? Según el valor de A, esto funcionaría casi igual. Lo único que variaría es, por ejemplo, de repente para valores pequeños de A, estas gráficas se van como que estirar más, ¿verdad? Y para valores grandes de A se van a como que encoger, ¿verdad? Era aquello que uno miraba en cursos de precálculo, ¿verdad? Pero el comportamiento de las soluciones va a ser el mismo, ¿verdad? De manera que aquí va a pasar similar. En el caso este que tenemos, si para, por ejemplo, para este valor particular de h igual a un octavo, yo puedo decir, ok, este punto de equilibrio de acá va a ser un sumidero o va a ser una fuente o ninguna de las dos, ¿verdad? Porque les decía la vez pasada que no necesariamente son excluyentes, puede ser que no pase ninguna. Entonces aquí mismo yo puedo como que trazar la línea esa de fase y decir, ok, este punto va a ser un sumidero o una fuente. ¿Cómo lo determino? Dependiendo de ese comportamiento lo puedo hacer con el comportamiento de las derivadas o lo puedo hacer ya que es un valor en particular de h. Entonces, si quieren, les voy a mostrar cómo lo haría, por ejemplo, yo rápidamente. Tenemos h igual a un octavo, ¿verdad? El que nos interesaba ahorita. Entonces, lo que hago es, bueno, como esa es una ecuación diferencial en particular, es una sola, ¿verdad? Entonces yo le puedo decir a un programa como este, o MATLAB, o cualquiera de los otros famosos, que me la resuelva, ¿verdad? Eh, Veo cómo se comportan las soluciones. Aquí incluso me está dando el diagrama ese de direcciones. Se ve entonces que por aquí parece que x igual a 1 punto de equilibrio, ¿verdad? Y de hecho, pues nosotros podemos determinar exactamente cuáles son esos puntos de equilibrio. Eh, de hecho, antes de hacer eso, déjenme ver cuáles son los puntos de equilibrio. Bueno, son valores ahí no muy bonitos, irracionales. Punto entre 1.1, entre punto 1, perdón, y punto 2, y ahí entre punto 8 y punto 9. Bueno, aquí se ven más claramente, ¿verdad? Antes de punto 2 y despuesito de punto 8, esos son los que supuestamente dibujamos aquí, ¿verdad? Para simplicidad voy a poner como que fueran punto 2 y punto 8, pero no son, ¿verdad? Lo voy a poner así como que aproximadamente punto 2 y aproximadamente aquí punto 8. Ok, entonces esos son los que ubicamos acá y entonces ahí mismo le puedo decir al programa, ok, resuélvame, dígame cuál es la solución. Ya la podemos resolver a mano, pero bueno, ya, ya se entrenaron ustedes en eso en el curso de ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, aquí nos da la solución analítica, está fea, ¿verdad? La solución. Aquí nos dan, fíjense, algún comportamiento de algunas soluciones recuerden que esta ecuación diferencial, aunque es una sola ecuación diferencial, esta tiene infinitas soluciones, ¿verdad? Para cada condición inicial que yo escoja, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, este programa, aunque es la versión gratis, me da más o menos el comportamiento de las soluciones. Noten que aquí me está diciendo, ok, en x igual a 0, el comportamiento parece que las soluciones se van alejando, ¿verdad? Del punto de equilibrio. En x igual a 1, las soluciones se van acercando al punto de equilibrio. Entonces eso lo represento en mi diagrama, ¿ok? Bueno, estoy diciendo 0 y 1, pero realmente son punto 2 y punto 8, ¿verdad? Que están cercanos a 0 y cercano a 1. Entonces, el que está cercano a 1, fíjense que las soluciones se van acercando a él, entonces lo indico aquí así, ¿verdad? Las soluciones se van acercando a él. Y en el que está cercano ahí a 0, las soluciones se van alejando de él, ¿verdad? Entonces lo indico, bueno, con este ya estoy diciendo que se están alejando de aquí. Y aquí digo, bueno, se están alejando de aquí también, ¿verdad? Entonces, de manera similar, para diferentes valores de h, yo puedo repetir esto, ¿verdad? La cantidad de veces que yo considere necesario, pero de todas maneras, con lo que habíamos dicho anteriormente acá, yo ya sé que para cualquier valor menor que un cuarto se va a dar este comportamiento de los dos puntos de equilibrio y siempre se va a dar el patrón ese de que aquí, entre el primer punto de equilibrio y entre el menor y el mayor, las soluciones van a ser positivas.
y aparte, fuera de ello, van a ser negativas. O sea que ese comportamiento no va a variar, ¿verdad? De manera que yo ya sé que aunque tome otro valor de h por aquí, entonces esa línea de fase también se va a comportar de la misma manera, ¿verdad? Aquí las soluciones se van a acercar, aquí las soluciones se van a alejar. Y uno puede como decir, voy a convencerme a ver si es cierto, voy a tomar un valor aquí más pequeño de h, como 1/100, exagerando, ¿verdad? Eh, en lo pequeño del valor. Fíjense, no me interesa tanto ver cuál es la solución. Observen qué horrible es la solución. Noten que lo que me interesa más es el comportamiento. Siempre veo que aquí, en las soluciones esas que están cercanas a punto 8, se va acercando a ese valor, ¿verdad? Y en esta se van alejando del valor, que es lo mismo que representamos aquí, ¿verdad? Aquí se van acercando, aquí se van alejando. Entonces, repitiendo eso varias veces, se obtiene este diagrama, ¿verdad? Noten que aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 valores. Es como que haya repetido lo mismo para 12 valores distintos de h, ¿verdad? Y observamos que antes de h igual a 1/4 se da el mismo comportamiento. En este punto de arriba las soluciones se acercan a él, o sea que estos puntos representan sumideros, y en estos puntos de abajo las soluciones se alejan de él, ¿verdad? O sea que estos puntos representan fuentes, ¿verdad? Este punto, cuando solo hay un punto, noten que no representa ni sumidero ni fuente, porque me dice por aquí se acercan, por aquí se alejan, entonces no es ni una ni la otra. Y pues aquí no hay puntos de equilibrio, entonces no tiene sentido ni siquiera preguntarse si el punto es sumidero o fuente, porque ni siquiera hay, ¿verdad? Eh, Otra cosa que me brinda de información es que este diagrama de bifurcaciones es que aquí notamos que conforme h se va haciendo más grande, o sea, h lo vemos de izquierda a derecha, los puntos de equilibrio tienden a acercarse, ¿verdad? Acercarse tanto hasta volverse uno solo, y después de cierto valor, que es precisamente este 1/4, desaparecen los puntos de equilibrio, ¿verdad? De ahí en adelante ya no hay, ¿verdad? Entonces, ese tipo de conclusiones son un ejemplo de lo que se le llama, o lo que le llamábamos la vez pasada, comportamiento cualitativo. Noten que no nos interesa tanto, la solución es tal, ¿verdad? Me fui muy lejos aquí. La solución es esta. Esto era lo que les interesaba en el curso de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Y era lo que le pedían a uno en el examen, por ejemplo. Diga cuál es esto, ¿verdad? Acá no, acá lo que nos interesa es más el comportamiento y decir, ok, las soluciones aquí se van tendiendo para tal lado, se van acercando a tal lado o se van alejando de tal otro lado, ¿verdad? Ok, se puede hacer con la derivada. Sí, con la derivada lo que uno haría es que uno diría, ok, como estaba escribiendo por aquí, uno diría, ok, tomo la derivada en general, independientemente del valor de h, esto va a pasar, ¿verdad? Entonces, tomo el punto crítico, sería x igual a 1/2. Hago aquella tablita que hacían en cálculo 1, ¿se acuerdan, verdad? Que ponían el punto de equilibrio, ponían ahí, hacían una tablita, tomaban unos cuantos valores y así tomaban unos valores de prueba, ¿verdad? Aquello de que les daba negativo, positivo. eh, Aquí dije, vamos a ver. Sí, lo que pasa, lo que sí es que fíjense que en esta tabla, el único detalle es que el valor que estamos tomando aquí es de X, no de H. Entonces, esta información que sacaríamos de aquí sería una información sobre cómo se comportan las soluciones en el eje Y, ¿verdad? O sea, sería esto que estamos diciendo acá, que por ejemplo, arriba de un medio, la función es decreciente. Abajo de un medio, la función es creciente. Eso es lo que sacaríamos de ahí, ¿verdad? Lo único que fíjense que es una información sobre cómo se comportan las soluciones aquí en este eje X, ¿verdad? Que es el eje vertical ahora. Entonces, fíjense que solo con eso no es suficiente para decir, por ejemplo, qué pasa aquí después de 1/4, ¿verdad? Porque aquí solo estoy diciendo, desde un medio para arriba, las soluciones son decrecientes. Desde un medio para abajo, las soluciones son crecientes. Pero yo no sé qué pasa con H, ¿verdad? Entonces,
por lo menos solo me da para decir, ok, aquí son crecientes, aquí son decrecientes y nada más, ¿verdad? Y eso es lo que podríamos concluir con el análisis ahí con la derivada, ¿verdad? Pero no, no más que eso, ¿verdad? Eh, bueno, volviendo ahí, vamos a ver, lo último que les decía es eso, ¿verdad? Que los puntos de equilibrio se van como acercando, si lo vemos de izquierda a derecha siempre, ¿verdad? Y después como que desaparecen, ¿verdad? Ahora, veamos qué pasa con este mapa de Poincaré. Solo denme un momentito, vuelvo en un minutito, denme un minuto. Ok, sí, 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 estamos grabando y recuerden que esto se lo voy a poner después ahí eh, en el campo, ¿verdad? Fíjense, para ilustrar un poco sobre esto del mapa de Poincaré, lo que tomamos como referencia es otra variación de la ecuación esa logística, pero ya con una modificación más. Noten que se le está agregando una función senoidal aquí, que sabemos que son periódicas, ¿verdad? Y entonces, perdón, ya esto lo que representa es que, recuerden que si uno trata como de interpretar la ecuación diferencial, por ejemplo, así como la teníamos anteriormente, eh, acá. Entonces aquí lo que diríamos es la derivada, o sea, la tasa de cambio, o sea, la velocidad con que crece o decrece la población, está dada por esta expresión, ¿verdad? De acá. Donde aquí, pues, esto depende de la X, lo que representaría es la población en el momento tal, ¿verdad? Y entonces estamos diciendo, bueno, que aquí hay una relación entre la población y uno menos ella misma, ¿verdad? Y esta tasa de recolección. Esta es una cierta cantidad, ¿verdad? Menos le estamos quitando un cierto valor constantemente, ¿verdad? Es una tasa constante que le estamos sacando eh, bajo cierto periodo, ¿verdad? Eh, o más bien, aquí fíjense que dependiendo de la unidad de tiempo que se utilice, o sea, si imagínense que el t representa días, o sea, que cada día yo le voy a estar sacando este t, este valor de h, perdón. Si son meses, pues que cada mes le voy a estar sacando este h. Ya aquí, entonces lo nuevo es que ya no se va a estar sacando constantemente el mismo valor h, sino que va a depender de esta función periódica, ¿verdad? Y fíjense que esto va a ir subiendo y bajando. Uno puede ahí analizar de lo que nosotros conocemos de las funciones estas trigonométricas. Eh, solo déjenme ver, alguien preguntó algo. Esta ecuación sería no autónoma. Sí, esta de acá sería no autónoma, ¿verdad? Porque aquí ya aparece la t, ¿verdad? Entonces ya esta es no autónoma. La anterior, sin esta parte senoidal, ya esa sí sería autónoma, ¿verdad? Porque no aparece sería autónoma porque aparece la T. Entonces esta es no autónoma, ¿verdad? Creo que lo dije al revés. Esta es no autónoma porque aparece la T aquí y en la anterior que no llevaba esta parte sería autónoma, ¿verdad? Que no aparece la T. Recuerden que aquí las X y T hacen las veces de la Y y la X que normalmente nosotros estamos acostumbrados
a trabajar, ¿verdad? Entonces, si uno observa cómo se comporta esta función o analiza, ¿verdad? Lo que ustedes conocen de trigonometría, incluso podemos ponerla aquí, ¿verdad? Para ver cómo es, cómo se comporta. Tenemos x de t igual a 1 más, era, ¿verdad? O menos. 1 más seno de 2pi por t. 1 más seno de 2 por pi por t. Entonces, la típica función senoidal. Y aquí fíjense que quizás lo que más interesa es que el valor mínimo que toma, noten que es 0, ¿verdad? Y igual a 0. O, bueno, aquí ponen y y t. Vamos a ver por qué, si es x y t, ¿verdad? X igual a 0 es el valor más pequeño que toma y x igual a 2 es el valor más grande que toma, ¿verdad? Eso es con aquello de los periodos del seno y la amplitud y aquello de matemática 111, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Como esto, el valor más pequeño es 0, entonces lo mínimo que le vamos a sacar a la población, piensen en la cuestión de los conejos. Entonces, la cantidad mínima de los conejos que vamos a sacar es 0. O sea, van a haber veces que no vamos a sacar nada. Y lo máximo que vamos a sacar es 2 veces h, ¿verdad? Donde h pues representa una constante. O sea que si h vale 1, lo más que vamos a sacar es 2 conejos, ¿verdad? Por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, noten que ahora la función que tenemos ya no la podemos analizar así como lo hicimos en el caso anterior, donde veíamos la función como que dependía de x y h como es un parámetro, como que lo puedo fijar, ¿verdad? Realmente esto lo puedo ver como una función de dos variables, pero cuando uno habla de parámetros, uno dice, ok, fijo el parámetro y lo demás varía, ¿verdad? Entonces, realmente esta la veo como una función que solo depende de x, ¿verdad? En este caso tengo x, h, t y a. Entonces, nuevamente, a y h son parámetros. Entonces, eso los puedo como que fijar y después analizar la función en términos de cómo se comporta x y cómo se comporta t. O sea que la puedo ver como función de dos variables, ¿verdad? Que depende de t y x. Y además noten que es periódica en la primera variable, ¿verdad? Puesto que el seno, perdón, es periódica, ¿verdad? Entonces, la función esta que depende de t y x, perdón, va a ser periódica en la primera variable, ¿verdad? Y el periodo es 1, ¿verdad? Esas son por las propiedades del seno, ¿verdad? Si yo pongo aquí t más 1, entonces utilizo la identidad de suma, ¿verdad? Y voy a llegar a que me da lo mismo. Entonces concluimos que tiene periodo 1, ¿verdad? Y entonces la función esta f, que depende de t y x, es periódica en la primera variable, en t, ¿verdad? Y con periodo 1, ¿verdad? Noten que ese tipo de conclusiones son siempre cuestiones como más cualitativas, ¿verdad? Más de la forma de la solución, ¿verdad? O en este caso de la función realmente, no de la solución. Fíjense, ¿qué podemos sacar del hecho de que la función esa sea periódica? Solo déjenme, antes de seguir, tengo que poner ahí como que un límite hasta dónde vamos a llegar hoy. Ya van a ser las 6, ¿verdad? Y lo demás se lo voy a completar, como les digo, con un video. Ok. Voy a tratar de llegar hasta aquí, ¿verdad? Y lo demás se lo voy a completar después. Aunque tal vez creo que me pase un par de minutitos ahí. Ok, fíjense, primero, la función esta dijimos que es periódica en la variable t con periodo 1. Y entonces si nosotros sabemos cómo es la solución de la ecuación que tenemos, ¿verdad? En un cierto valor, en un cierto intervalo, ¿verdad? De longitud 1, entonces sabemos que por lo menos en esa variable la solución se va a ir repitiendo, ¿verdad? Lo mismo que pasa con los senos, ¿verdad? Y cosenos, que nosotros ya conocemos entonces un periodo de la solución, ya sabemos que de ahí en adelante se va a ir repitiendo, ¿verdad? Lo único es que en este caso, como estamos trabajando en dos variables, ese comportamiento solo se daría en una de ellas, ¿verdad? Piensen en una función
de dos variables, o sea, una función en R2. Déjenme ver si puedo agregarle algo aquí. Dejémosla así, solo para que se corra en la otra variable. Así como esto, ¿verdad? Que lo que pasa es que ya en R2, ya la cuestión del periodo, lo que me permite es decir, fíjense que el eje T está aquí arriba, ¿verdad? Entonces, si yo ya sé un valor, por ejemplo, en este puntito como por acá, entonces yo ya sé que ese mismo valor va a tener en este puntito por acá, ¿verdad? Por la cuestión de la periodicidad, ¿verdad? Eh, bueno, así como la dibujé, creo que, vamos a ver, sí, solo es, solo es periódica, perdón, en este eje, ¿verdad? En este otro eje, pues como dice la fórmula, pues es constante, ¿verdad? En la variable R, siempre va a ser el mismo valor. Pero si con un valorcito que se le cambie ahí, por ejemplo, R más, pues ya eso se va a correr, ¿verdad? Y va a cambiar en el eje R, por lo menos, ¿verdad? Y ahí vemos, ¿verdad? Que en el eje R ahora ya depende de R, ¿verdad? Y depende de la recta. X igual a R sería, ¿verdad? Ok. Entonces, volviendo acá. Por lo menos en el caso que tenemos, sabemos que es periódica en la variable t de periodo 1. Entonces, si yo ya conozco la solución en un intervalo, ¿verdad? De estos de tamaño 1, como este, ¿verdad? Entonces yo ya sé que de ahí en adelante va a tener el mismo comportamiento, por ejemplo, en el intervalo de 1 a 2, ¿verdad? O cualquier otro, ¿verdad? Eh, entonces, supongamos que nosotros conocemos el valor de la solución en t igual a 1. Y además, no solo, recuerden que la ecuación diferencial originalmente tiene infinitas soluciones, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, de conocer la solución en t igual a 1, además que esa solución satisface esta condición inicial. Porque si no, entonces no podemos hablar de una única solución, ¿verdad? Sino de muchas soluciones ahí, ¿no? Entonces, para ser más específicos de que conocemos la solución en t igual a 1 y además que satisface cierta condición inicial, ¿verdad? Entonces sabemos que cada condición inicial de ese tipo, o la solución más bien, va a satisfacer también esa condición inicial en los siguientes intervalos. Por ejemplo, si lo satisface en 1 esta condición inicial, entonces esperaríamos que lo satisfaga, por ejemplo, en 2 y en 3 y así por la cuestión de la periodicidad, ¿verdad? Eh, así que entonces podríamos asociar el valor de x de 1 a la solución que satisface esta condición inicial, ¿verdad? Entonces fíjense que esto de cierta forma me está generando como una función porque estamos asociando el valor de la solución evaluada en 1 eh, al problema que estamos queriendo resolver. Podría haber dicho, ok, no voy a tomar 1, voy a tomar un medio, que es uno de los valores que están aquí. Entonces, al valor de t igual a un medio, yo le podría, y nuevamente con una condición inicial, ¿verdad? Entonces, yo le podría asociar, ¿verdad? Al problema que tengo, la solución en x evaluado, la solución x evaluada en un medio, ¿verdad? Y que satisface la condición inicial que tengo. Y eso yo lo podría repetir para cualquier valor en 0 y 1, ¿verdad? De manera que yo estoy definiendo una función que lo que satisface es que para el valor de t entre 0 y 1, le estoy asociando x evaluada en t, ¿verdad? Pero además de eso, satisfaciendo una condición inicial, porque si no recuerden, habrían infinitas soluciones para la ecuación diferencial y pues yo de cierta forma aquí lo que quiero es definir una función. Si tengo diferentes posibilidades, pues no voy a poder definir una función, ¿verdad? Ya viola las propiedades las condiciones de la definición de función, ¿verdad? Entonces, ese razonamiento anterior me define precisamente una función que fíjense que la forma en que la construye es que le asocia, la función se llama P, ¿verdad? Y la asocia al valor que se le dio en la condición inicial en 0, a ese valor le asocia lo que dio la solución evaluada en 1, ¿verdad? Entonces está asociando
el punto este, ¿verdad? De la condición inicial con uno en particular. Noten que podríamos haberlo hecho con otro valor, como les dije anteriormente, ¿verdad? Y por la cuestión de la periodicidad, entonces se va a dar de que la función evaluada en este valor anterior, que es x de 1, va a ser la solución en 2 por la cuestión de la periodicidad, ¿verdad? Va a ser lo mismo que en 3, que en 4 y así, ¿verdad? Como el periodo es 1. Entonces, si hubiera empezado con, en vez de con 1 aquí, con un medio, entonces hubiera dicho aquí, la solución esta va a ser P evaluada en X de un medio, va a ser lo mismo que X de 3 medios, que X de 5 medios, y así, ¿verdad? Porque el periodo es 1, ¿verdad? Entonces, noten que en general ese comportamiento se puede resumir así. Esta P a la n representa la composición de la función n veces, ¿verdad? Como el periodo es 1, entonces se puede hacer estos mismos cálculos de manera general. Y a esta función es la que se le conoce como mapa de Poincaré. Noten que independientemente de la ecuación diferencial que yo tenga al inicio, esa función se puede definir. El problema es que, por ejemplo, acá tengo cierta información de la función porque la función esta que define la ecuación diferencial es periódica. Si esta no fuera periódica, yo ni siquiera podría decir esto sobre esa función de Poincaré o mapa de Poincaré. Pero dependiendo de la ecuación diferencial que uno tenga, pues así puede sacar ciertas conclusiones de cómo se comporta ese mapa de Poincaré. Lo importante aquí es entender que por lo menos siempre se puede describir en el sentido de decir, ok, yo voy a definir una función que a la condición inicial en 0 le voy a asociar cuánto vale la solución, ¿verdad? Correspondiente en 1, ¿verdad? Y eso porque estamos trabajando en el intervalo de 0 a 1, ¿verdad? Podría ser en cualquier otro intervalo. De manera que esto se puede generalizar tanto como uno quiera, ¿verdad? Y la cosa es que la forma de definir esta función P de Poincaré, ¿verdad? Pues se puede generalizar, ¿verdad? Para cualquier ecuación diferencial. Entonces, estudiar este mapa de Poincaré por lo menos sus propiedades, no tanto decir la fórmula es tal, sino sus propiedades, también me va a brindar información de cómo se comportan las soluciones de la ecuación diferencial. Solo que esta perspectiva es un poco ya como que más teórica, más formal. De hecho, estas cuestiones vienen de ideas de topología. De manera que no se, en esta parte no se le da tanto énfasis precisamente por eso, porque muchas veces se necesita información como, ok, si evaluamos la imagen del mapa de Poincaré en un conjunto convexo, es tal otro conjunto que es convexo, por decirle algo, ¿verdad? Una cuestión así. Que es una cuestión ya más topológica, hay que conocer mucho más de tipos de conjunto, ¿verdad? Precisamente pues de topología, de manera que no se le da tanto énfasis en el libro a esto, pero en lo que falta, porque les dije que hasta aquí iba a llegar, ¿verdad? En lo que falta, aquí se da otra información desde el mapa y qué tipo de conclusiones se pueden sacar, que noten que son bien concretas, ¿verdad? Las cosas que se pueden sacar, pero el análisis en general no es fácil, ¿verdad? Entonces me voy a quedar aquí por hoy, en esta parte. Lo demás, entonces, de aquí en adelante se lo voy a completar con un video. Y recuerden, una vez que les suba ese video, ahí les voy a recordar, ¿verdad? Hay que hacer estos ejercicios de tarea, ¿verdad? Siempre el capítulo 1. Con esto se va a completar la tarea 1 y entonces ya una vez que yo les complete ese video, ahí les voy a decir, bueno, entonces vamos a hacer la prueba 1 para tal fecha, ¿verdad? Entonces pueden ir adelantando. Ya esta presentación ya se la voy a subir desde hoy, entonces pueden ir avanzando si ustedes quieren, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta en general antes de irnos. Ahorita pueden escribir al chat o pueden levantar la mano si quieren hablar. Fíjense que por cuestiones legales yo no les puedo compartir el libro, pero pónganse a pensar, yo estoy más viejo que ustedes. Si encontré el PDF yo, pues ustedes deberían de encontrarlo más rápido, más bien, ¿verdad? Entonces yo no se los puedo compartir, ¿verdad? Porque no es una cuestión legal, pero
Se encuentra, ¿verdad? Se encuentra en Google, solo es de buscarlo bien, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, sí, toma su tiempo subir la clase, ¿verdad? No es como que ya va a estar ahí, pero sí, hoy más tardecito ya va a estar ahí subida en el campus la clase, ¿verdad? Y la presentación también que estaba utilizando ahorita, que esto, como les dije la vez pasada, es como un resumen de lo que hace el mismo libro ahí, ¿verdad? Bueno, pues parece que no hay más preguntas, entonces nos quedamos aquí por hoy. Saludos a todos, nos veremos entonces a la próxima. Y Delmis se está ofreciendo ahí para compartirles el libro y está dejando su número también, ¿no? Como digo yo, como soy profesor, me puedo meter a líos ahí si les ofrezco compartirles eso, ¿verdad? Bueno, pues saludos a todos, nos veremos.